Hola Escorpio, ¿qué tal? Bienvenidos al Club de Escorpio. Yo soy Ana y vamos a empezar por ver lo que son las energías para el día de hoy. Y vamos a ver qué nos dice ese oráculo. Vamos a sacar primero las cartitas de que es el chakra del corazón. Y luego miraremos el otro oráculo que también es muy bonito. A ver qué mensajes os da, que es este oráculo de aquí. Vamos a empezar primero por ver esto. Fíjate que nos hablan del adiós a la rutina, del encuentro en el trabajo y de fusión de sentimientos. Estáis como un poco cansados de la rutina diaria, del día a día. Os apetece como un pequeño cambio, creo yo, por lo que nos salen aquí en las cartas, ¿no? Ese pequeño cambio que te haga pues volver a ilusionarte nuevamente con lo que quiera que estés haciendo, bien sea terreno sentimental o laboral. Como digo, nos dicen que hay que salir un poquito del atolladero, ¿no? De salir de esa rutina que llevas diaria, todos los días, lo mismo. Luego nos hablan de encuentro en el trabajo. Puede ser que tengas a alguien de interés dentro del terreno laboral y haya pues algún encuentro dentro de ese trabajo, ¿no? Ese encuentro no nos tiene que indicar que sea algo sentimental, también puede ser un encuentro laboral, ¿vale? Alguna reunión importante que tengas dentro del trabajo, que a lo mejor a día de hoy no lo sabes, pero que te llamarán para tenerla, o alguna reunión importante, o un encuentro con alguien interesante, eso también pudiera ser. Luego nos hablan de la fusión de sentimientos. La fusión de sentimientos nos habla de que dos almas, dos uniones, dos energías se unen para ser una sola. Esa es la fusión de sentimientos. Puede ser que haya alguien en tu vida que ya tengas pues esa especie de conexión especial, pero también es posible para todos aquellos que estéis solteros o solteras que haya pues una especie de conexión con alguien que conocerás dentro de poco tiempo. Eso dependerá, como digo, de cada situación de vosotros, ¿no? Porque no a todo el mundo coincidirá lo que yo digo. Pero como estoy diciendo, pues creo que aquí hay alguien especial o dentro de muy poco lo conocerás o la conocerás. Por otra parte, fíjate que nos están hablando aquí de todo entra en acción ahora, y fíjate que al lado nos sale también el encuentro por sincronización. Fíjate que aquí nos están saliendo dos cartas de relojes. Me da la sensación de que todo va a ir avanzando como muy rápidamente. Esta carta también está como muy comprendida con la otra que tenemos al lado, que nos habla del encuentro por sincronización, y nos dicen que la semana que viene muchos vais a tener un encuentro con vuestra persona de interés la semana que viene, y muchos vais a conocer a vuestra alma gemela, vuestra conexión, porque como siempre digo lo mismo, no tiene por qué ser una conexión de almas o llamas gemelas, puede ser una conexión especial entre dos personas, dos energías que se consolidan y dos energías que se complementan perfectamente juntas, y de ahí que nos entre el encuentro por sincronización. Y ya por último de esta baraja, que no es la última lectura, por supuesto nos quedan muchas cosas que ver, nos hablan de dependencia afectiva. Fíjate que esta carta de dependencia afectiva nos dicen como que hay algo o alguien en tu vida que tienes dependencia de ella. A veces nos cuesta mucho soltar energías pasadas, o nos cuesta mucho soltar lo que son personas que están en nuestra vida, nos cuesta mucho, ¿no? A veces no queremos romper una relación pues no sé, pues porque a lo mejor llevamos mucho tiempo con esta persona, o porque ya, no sé, pues por lo que sea, ¿sabes? Pero al final tenemos dependencias que no son necesarias, y aquí nos hablan de una dependencia afectiva. Puede ser que tengas que alejarte de alguien a quien tengas a día de hoy en tu vida y no sea una buena conexión para ti. Vamos a ver qué mensajes te dan el oráculo de mensajes de amor. Vamos a sacar tres cartitas y vamos a ver qué tres cartitas te salen. Vamos a ver. Fíjate, te sale la carta de reparar, de pesar y de indigno. Te dicen que quieres arreglar nuestra conexión. Te dicen, quiero arreglar nuestra conexión. Fíjate que esta carta
es curiosa, os la voy a enseñar de cerca, porque esta carta es curiosa, porque la carta que nos ha salido aquí es precisamente las conexiones, ¿no? Como que dos personas se van a conectar. Y aquí hay alguien que ya conoces que quiere arreglar vuestra conexión, la que teníais en el pasado. Hay que reparar un corazón roto. Luego, por otra parte, te sale la carta de pesar y te dice, ojalá esto nunca hubiese pasado. Puede ser que esto también esté enfocado a una ruptura, ¿no? Ojalá que esta ruptura nunca hubiese pasado, pero también puede ser una carta muy enfocada a la dependencia afectiva, ¿no? Ojalá no hubiese conocido nunca a esta persona porque tengo una dependencia afectiva con ella. Y eso también pudiera ser, ¿no? Que este pensamiento lo tengas o lo tenga tu persona de interés. Y luego nos habla de indigno, eres mejor persona que yo. Lógicamente tu persona de interés piensa esto de ti. Eres mucho mejor persona que tu persona de interés. Y eso él o ella lo sabe. Y precisamente por esto quizá quiera arreglar vuestra conexión. Yo creo que está arrepentido o arrepentida de la situación que hay. De ahí que ponga que esto nunca tenía que haber pasado, ¿no? Creo que hay un arrepentimiento por parte de tu persona de interés, un arrepentimiento por parte de alguien. Ojo, que esto puede ser también enfocado a alguien de tu cercanía en el terreno amistad o incluso en el terreno familiar. Ojo, que no tiene por qué ser una relación de pareja o alguien especial en el terreno del amor. También puede ser enfocada en lo que es el terreno personal. Así que ojo con esto también, porque puede ser que os haya hecho daño alguien cercano a vosotros en el terreno de la amistad y eso también haya provocado pues esta especie de caos y de conflicto y que sea bueno pues otra vez esa fusión de sentimientos, ¿no? Arreglar las cosas. Acordaos que va a haber un encuentro por sincronización la semana que viene, así que preparaos para ese encuentro tan especial. Vamos a ver ahora qué nos dice el tarot, Escorpio. Mira, hoy voy a utilizar esta baraja de aquí. Si queréis saber su nombre, me lo ponéis en comentarios y os diré qué nombre tiene. Vamos allá. Bueno, mirar que aquí nos salen movimientos dentro del terreno laboral, también, fíjate que nos sale el 3 de oros. El 3 de oros es una carta de trabajo, como que vais a triunfar dentro del terreno laboral. Va a haber, incluso os diría que va a haber nuevos contratos a la vista, nuevos contratos muy favorables o incluso una renovación de contrato o incluso un trabajo nuevo. ¿Vale? Pues se ven movimientos importantes, movimientos, como digo, en el terreno laboral, bastante interesantes, así que tener en cuenta esto porque la justicia nos habla de esos contratos o de esas firmas de papeles y el mundo nos dice que va a ser mucho mejor que lo que tienes a día de hoy. Así que en el caso en el que no tengas trabajo vas a encontrarlo y en el caso en el que tengas trabajo quizá te vienen trabajos nuevos, oportunidades nuevas o una subida de sueldo también probablemente que te cambien el contrato que tienes para poder ampliar ese trabajo, ¿vale? Esa subida de sueldo. Luego, por otra parte, nos están hablando de que hay que tomar decisiones importantes dentro del terreno sentimental. Fijaos que aquí nos sale una persona que echa de menos a otra. La toma de decisiones que se ve aquí es interesante porque nos dicen que tú estás pensando en alguien, lo tienes en tu pensamiento, pero también es interesante ver que aquí hay alguien que también te está echando de menos. Fíjate que aquí nos sale el 6 de copas. Hay alguien que echa de menos a alguien. Aquí hay una toma de decisiones importantes, nos lo dicen los enamorados, es una carta que nos habla no bien de terceras personas o bien de decisiones importantes que hay que tomar, ¿vale? Aquí nos sale una traición quizá en el pasado, puede ser que te sientas traicionada o traicionado por una situación pasada con tu persona de interés. Me da la sensación de que aquí hay como una energía muy pesada de la cual os tenéis que ver libres de ella. Hay que pensar mucho las cosas antes de hacerlas. Sí que tu persona de interés está pensando en ti también. Sí, lo sé, está pensando en ti mucho, te echa mucho de menos también, pero aquí hay cosas que se tienen que solucionar y aclarar,
antes de volver o antes de intentar una nueva oportunidad. Tener en cuenta que aquí el 2 de espadas nos hablan precisamente de esos sentimientos reprimidos que esta persona tiene por ti. Sí, Escorpio, tiene sentimientos, aunque no lo parezca, porque a veces te da la sensación, al igual que a mí, que esta persona tiene como los sentimientos muy fríos, y no es precisamente porque no tenga sentimientos, sino porque su pensamiento domina el sentimiento, ¿vale? Piensa que lo mejor es estar como estar, no dedicar demasiado tiempo a la persona o al amor. Creo que es una persona más fría y calculadora, se centra más en lo que es el terreno laboral que el terreno sentimental, y eso hace un poco inviable vuestra relación de pareja, de ahí que tengáis que tomar decisiones importantes. A mí me dicen aquí que va a haber nuevas oportunidades entre vosotros. Nos sale el as de oros y la estrella. Nos dice va a haber nuevas oportunidades entre vosotros. Creo además que nos dicen como que la esperanza es lo último que se pierde. Me da la sensación de que siempre hay como una especie de iniciativa, tanto por tu parte como por la parte de él, de volver a intentarlo. No perdéis la esperanza en que todo se solucione, y me da la sensación de que pronto va a venir, fíjate, a hablarte de sentimientos. Esta persona tiene sentimientos por ti, va a venir a hablarte de ellos, y lógicamente, pues bueno, a lo mejor vendrá arrepentido o arrepentida de las cosas que hizo. Me da la sensación de que aquí hay, como digo, mucho tema que hay que solucionar, hay mucha energía muy densa que hay que liberar. No es que no tengas sentimientos, Escorpio, eso también quiero que te quede claro. No es que no tengas sentimientos, sino más bien es que la sensación que da es pues que esta persona no siente absolutamente nada y que es muy fría y calculadora, pero eso no significa que no te eche de menos. Te está echando de menos, piensa en ti muchísimo, porque aquí nos sale el paje de espadas que nos dice que estás en su pensamiento, al igual que él o ella está en el tuyo. Como digo, preparaos para grandes cambios en el terreno sentimental, un encuentro la semana que viene, y sobre todo acordaros también de lo que os he dicho en el terreno laboral. Van a venir grandes cambios también en el terreno laboral, importantes, porque nos sale el mundo, noticias muy esperadas y muy positivas para ti. Así que nada más, Escorpio, gracias por pasarte por aquí, por ver el vídeo, por comentarlo y sobre todo por suscribirte. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.